Buenas noches, hermanos y hermanas, aquí en la parroquia de la Ascensión de la Iglesia Española Reformada Episcopal, comenzando nuestro oficio vespertino. Disculpar que empezamos un poquito más tarde, pero no he podido hacerlo de la manera que tradicionalmente lo hago. No sé el motivo, en el Facebook no me dejaba y hasta ahora que he podido hacerlo a través del teléfono móvil, que es como lo voy a hacer en esta noche. Comenzamos como siempre hablando de lo que está acaeciendo. Parece que las vacunas van cada vez más rápidas y de una forma más clara. Pero si hablábamos hace unas semanas de Colombia, de la violencia en Colombia, ahora tenemos que volver a hablar de Israel. Y realmente es terrible lo que está pasando. Son cientos de cohetes los que han salido desde Palestina, desde Gaza, lanzados por Hamas. Algunos de ellos han impactado en Jerusalén y en Tel Aviv, pero también los árabes israelitas están saliendo a las calles, están quemando sinagogas, están enfrentándose a las autoridades. En fin, Israel ha mandado aviones a tirar cohetes a Gaza, así que ahora están prácticamente en estado de guerra. Así que, hermanos, oremos por la situación en Israel. Seguimos orando por las personas que están enfermas de COVID, sobre todo las que están en las UCIs. Está bajando cada día la incidencia acumulada, pero todavía se van reportando más de 200 fallecidos diarios. En esta noche queremos seguir orando de una manera especial por nuestro hermano José Martín, que gracias a Dios se está recuperando día a día, poquito a poco, y oramos por él también y por toda su familia, su esposa Mercedes, sus hijos, para que pronto estén todos restablecidos. Y con esto, hermanos, ponemos en las manos del Señor ya este oficio. Padre, en esta noche venimos delante de tu presencia con mucho agradecimiento por tus respuestas a nuestras oraciones. Gracias porque nos animamos a seguir orando, sabiendo que tú nos escuchas. En esta noche queremos pedirte por la paz de Jerusalén, queremos pedirte por Israel, para que se haga justicia en todo sentido, tanto de la parte palestina como de la parte israelita. Y te pedimos, Señor, de una manera especial en este momento por nuestro hermano José Martín, pidiéndote que tú lo sanes y lo restablezcas completamente, que pronto pueda estar con nosotros. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, pues así damos comienzo a nuestro oficio en esta noche. Comentaros que en esta noche vamos a seguir compartiendo el tema que estamos viendo de lo que es la oración y vamos a estar compartiendo un tema que es la oración sacramental. Un tema va a ser realmente una cosa que vamos a hacer muy superficial porque es un tema que tendría para mucho, pero por lo menos que sepamos un poquito más acerca de la oración sacramental. Pero primero tenemos nuestro oficio y comenzamos diciendo como cada día: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea luz y paz. Amén. Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, sea alabado el nombre del Señor. Sea el nombre del Señor bendito desde ahora y para siempre. Oh Dios, cuyo nombre es bendito desde la salida del sol hasta su ocaso, llena de ciencia nuestros corazones y abre nuestros labios en tu alabanza, para que como eres bendito con el debido honor por todos los siglos, así seas alabado de oriente a occidente por todas las naciones. Amén. Por tu misericordia, oh Dios nuestro, que eres bendito, y vives y gobiernas todas las cosas por los siglos de los siglos. Amén. Leemos el segundo párrafo que dice: no a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad. Oíd el resumen que nuestro Divino Maestro ha hecho de los mandamientos de Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y el grande mandamiento, y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos pende toda la ley y los profetas. Y a nosotros, discípulos suyos, nos ha dado Jesús un mandamiento nuevo, diciendo: este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Oremos.
Señor Jesucristo, sin cuya ayuda nada podemos hacer, vive en nosotros y capacítanos con tu gracia para que, llevando mucho fruto, demos gloria al Padre Celestial. Amén. Hermanos muy amados, reconociendo ahora con sinceridad cuán lejos podemos haber estado de haber cumplido fielmente la voluntad del Señor, nos humillamos en su presencia, venimos con un corazón contrito, confesando todas nuestras faltas y transgresiones, seguros de que Él oirá nuestras súplicas. Padre misericordioso y omnipotente, confundidos estamos y avergonzados de levantar nuestro rostro en tu presencia y con humildad y amargura de corazón confesamos que nos hemos desviado de tu sendero y como ovejas perdidas hemos andado descarriados fuera de tus caminos. Hemos seguido desordenadamente los designios y deseos de nuestro propio corazón. Hemos quebrantado tus santos mandamientos, no hemos hecho lo que debíamos hacer, antes bien hemos puesto por obra lo que no debíamos hacer. Mas tú, Señor, apiádate de nosotros, pobres pecadores. Perdona, oh Dios, a los que confiesan sus culpas, restablece a los que se arrepienten según tus promesas declaradas al género humano en Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor Jesucristo, que tiene la potestad de perdonar pecados sobre la tierra y que no desecha al pecador que a él acude para salvación, oiga vuestros ruegos, perdone todos vuestros pecados y os conceda su Santo Espíritu para que vuestra vida sea de aquí en adelante pura y santa hasta que seáis recibidos en el goce de su eterna gloria en las mansiones del Padre Celestial. Amén. Decimos ahora: Señor, abre nuestros labios y nuestra boca anunciará tu alabanza. Hoy vamos a leer el Salmo 23, que es el salmo más característico de la liturgia vespertina, que dice así: El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Gloria y honor al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Bien, hermanos, pues como decía antes, hoy toca la oración sacramental, o llamémosle también oración litúrgica. La oración sacramental se define como oración encarnada, es decir, oración hecha carne. Dios, en su gran sabiduría, ha elegido libremente mostrarnos su vida a través de realidades visibles. Esto es un gran misterio. Aquí hablamos también incluso de los sacramentos. Un sacramento es algo a través de lo cual se imparte una gracia, a través de un medio físico se imparte una gracia espiritual. Por ejemplo, si hablamos del bautismo, el medio físico sería el agua. Si hablamos de la Santa Comunión, el medio físico sería el pan y el vino. Dios utiliza, ese es el misterio, un medio físico para impartir una gracia espiritual a nuestra alma. Dios, fijaros que es puro espíritu, completamente libre de todas las limitaciones creadas, se va a rebajar hasta nuestra debilidad y se nos revela a sí mismo a través de lo físico y de lo visible. El Hijo Eterno que se hizo niño en un pesebre, el pan y la copa que están investidos del poder sacramental. Y ante estos misterios, hermanos y hermanas, realmente nos inclinamos ante todas estas maravillas. A través de los siglos nos encontramos con una desafortunada y completa innecesaria división que se ha levantado entre los cristianos. Estamos hablando de que por un lado están aquellos que enfatizan la liturgia, el sacramento, la oración escrita. En el otro están quienes resaltan la intimidad, la informalidad, la oración espontánea. Y cada grupo mira al otro con una piadosa condescendencia. Es como que tú eres de una manera, yo soy de otra, y los dos piensan de sí mismos que son los que tienen realmente la razón. Y aquí es donde necesitamos utilizar lo que se puede llamar una santa conjunción, la conjunción y, lo ponemos entre comillas. Es decir, no es necesario que se nos obligue
a elegir una cosa por encima de la otra. Ambas son inspiradas, ambas cosas son inspiradas realmente por el mismo espíritu. Podemos ser elevados en una santa reverencia por la riqueza y la profundidad de una bien llevada liturgia. También podemos ser movidos a una maravillosa exaltación a través de la calidez, la intimidad de una adoración espontánea. Lo cual quiere decir, hermanos y hermanas, que nuestra espiritualidad puede realmente dar cabida a ambas. Aquí podríamos decir que cada uno se está perdiendo lo del otro sin darse cuenta. Por un lado, el que enfatiza solamente y exclusivamente la liturgia sin la oración personal o la oración espontánea, se está perdiendo ese aspecto, y el que solamente piensa en la oración espontánea se pierde muchísimos aspectos también al no utilizar lo que es la liturgia. Cuenta el testimonio una persona de un experimento que hizo al que llamó el cristianismo secular. Resulta de que hubo una época en la que un autor alemán, Dietrich Bonhoeffer, con libros como El precio de la gracia o El discipulado, que fue un pastor de la iglesia alemana en los tiempos nazis, que se enfrentó, digamos, en lo que se llamó la iglesia confesante, que se enfrentaron a Hitler en contra de lo que estaba haciendo con la iglesia, y el hombre terminó en la cárcel y finalmente terminó fusilado. Este hombre en sus obras, en sus escritos, pues habla de lo que él vivió, y él propone algo así como un cristianismo secular. Entonces, inspirándose en ese ejemplo, nos cuenta un cristiano, cuenta el testimonio de que se tomó la determinación de vivir durante 3 meses en una continua comunión con Dios sin ningún tipo de apoyo externo. Este es el punto, sin ningún tipo de apoyo externo. Es decir, se pasó 3 meses sin Biblia, sin liturgia, sin Eucaristía, sin predicación, sin culto, sin horarios establecidos de oración. Nada. Ningún tipo de apoyo externo. El hombre cuenta en su testimonio que finalmente Dios fue bondadoso con él, en el sentido de que durante esos 90 días llegó a la conclusión de cuán penosamente necesitaba realmente esos apoyos para mantenerse forzado hacia un centro divino. Dice que descubrió que los patrones de devoción regulares forman una especie de estructura de esqueleto sobre la cual podemos poner los músculos y el tejido de la incesante oración. Sin esa estructura externa, el centro de mi corazón, decía, deseoso de Dios, sencillamente no puede permanecer unido. Estos patrones regulares, comúnmente llamados rituales, son, a decir verdad, los medios de gracia ordenados por Dios. Tenemos, en primer lugar, la Biblia. Tenemos la Biblia, aquí tengo yo una de ellas, la versión Reina Valera, aquí tengo la otra versión que he estado utilizando, bueno, y en las estanterías tengo como 10 o 15 Biblias más. La Biblia realmente está llena de rituales, de liturgias y ceremonias de todo tipo. Los salmos, por supuesto, son ricos en ritos sacramentales y liturgias del templo. Tengamos en cuenta que los salmos eran utilizados en la liturgia del templo y lo hacían de forma frecuente. Es muy seguro que Jesús participaría en la vida litúrgica de su pueblo desde una temprana edad. Fijaros que en Lucas 4, versículo 16 nos dice que Jesús fue a la sinagoga en sábado como era su costumbre. Y leyó el rollo del profeta Isaías. El hecho de salir a leer era costumbre de Jesús. Jesús, cuando iba a la sinagoga, leía y hacía comentarios, vamos a decir, reflexiones, homilías, predicaciones del texto leído, como así hizo aquel día en la sinagoga de Nazaret. No hay duda de que Jesús practicó
las dos disciplinas de todo judío fiel, es decir, recitar el Shema 2 veces al día y observar los 3 tiempos de oración, por la mañana, por la tarde y a la puesta del sol. El Shema: escucha Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Shema Israel, Adoshen Elokenum, Adoshen Echad, en hebreo. Deuteronomio 6, versículo 4, que era una confesión de fe y que sigue haciéndose a día de hoy por todos los judíos que practican el judaísmo. A cada hora de la oración se cantaba un himno, el llamado tefilá. Consistía de un cierto número de bendiciones. Para final del siglo I ya había 18 bendiciones que se hacían. Y luego tenemos por otro lado las epístolas en el Nuevo Testamento, que contienen varios de estos signos primitivos, declaraciones confesionales, que fueron sin duda usadas en aquellos cultos maravillosos de la primera comunidad cristiana. Podemos escuchar su voz de alabanza al decir aquel versículo de: al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Primera de Timoteo 1, 17. O también tenemos el testimonio confesional que tenían de Cristo, cuando decían las palabras de: Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Primera de Timoteo 3, versículo 16b. Es fácil también detectar, por otro lado, esa espontaneidad gozosa que tenían aquellos cristianos llenos de fe, cuando dice el texto bíblico de Efesios: hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que nos damos cuenta de que en la iglesia cristiana también existía la liturgia y también existía la oración espontánea. Un dato a tener en cuenta es precisamente el relativo a la Cena del Señor. En el año 55 aproximadamente, Pablo le escribe la primera epístola a los Corintios. En esa epístola que escribe a los Corintios, vamos a leerlo, no tenía pensado leerlo, pero lo vamos a leer. En Primera de Corintios, Pablo les escribe unas palabras a los Corintios y le dice lo siguiente, fijaros. Primera de Corintios 11, versículo 23, dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. ¿Qué está diciendo Pablo? Que él recibió del Señor lo que ha enseñado. Es decir, hay una transmisión de lo que se llama la tradición. Se transmite la tradición. Y ahí estamos viendo ya una liturgia de unas palabras que son las que se decían y que son muy parecidas a las utilizadas en diferentes iglesias, en las cuales se dicen realmente 2000 años después prácticamente las mismas palabras. De hecho, yo sé en las iglesias evangélicas que precisamente lo que se hace es coger la Biblia, 1 de Corintios, capítulo 10, se buscan estas palabras y se leen en mitad o al final de un culto. Y en el caso de las iglesias que utilizamos las liturgias, como es la iglesia anglicana, la iglesia católica, la iglesia luterana, entonces pues tenemos nuestro libro de liturgia que ahí aparecen las palabras. Curiosamente, la liturgia es algo que en las iglesias protestantes del siglo XVI fue algo en lo que se trabajó. Parte de lo que se hizo en la liturgia fue
una adaptación de la teología que habían descubierto, lo adaptaron a lo que es la liturgia. Yo tengo aquí un librito de nuestra liturgia del año 50, donde viene todo lo que es la liturgia nuestra de la Iglesia Reformada Episcopal. Aquí nos podemos encontrar lo que decimos todas las noches, el oficio vespertino, por ejemplo, aquí comienza lo que es el oficio vespertino, lo que hacemos nosotros todas las noches, aparece aquí nuestra liturgia, y aquí viene exactamente lo mismo que yo oro todas las noches. Aquí tenemos el oficio de Santa Cena, el oficio matutino, diferentes oficios, por ejemplo, los oficios para un matrimonio, los oficios para ordenar a un diácono o a un presbítero o incluso a un obispo. Vienen diferentes tipos, cuando por ejemplo hay que hacer un sepelio, pues también viene cuál es la liturgia. Y bueno, ahí ni os podéis imaginar en todo esto, pues imaginaros si hay cosas. Bueno, y la parte final es precisamente el libro de los Salmos, porque la idea de la oración vespertina y matutina es que podamos también leer el libro de los Salmos. Bueno, aquí tengo también el libro de oración común de la Iglesia Anglicana de Inglaterra, en inglés, el Common Worship. Pero también tengo el libro de oración de la Iglesia Luterana, que se llama Culto Cristiano, que por cierto viene hasta las partituras para saber cantar los himnos con lo que la persona que toca el piano o el órgano y poder cantar los himnos. Pero también tengo, como el otro día os enseñaba, también tengo el libro de oración común de la Iglesia Episcopal Norteamericana, que es el mismo que se utiliza en la Iglesia Anglicana Latinoamericana. La Iglesia Anglicana Latinoamericana utiliza también este libro, que es el libro de oración común, que es en el cual se inspiró nuestra liturgia, así como el rito mozárabe. Bueno, dicho esto, vamos a hablar algunas de las libertades que nos da la oración litúrgica. En primer lugar, la oración litúrgica nos ayuda a articular los deseos del corazón que claman por expresarse. Es decir, a veces cuando oramos no encontramos las palabras adecuadas para decir lo que sentimos. En otras ocasiones ni siquiera no sentimos ni siquiera el orar. Y las palabras de la liturgia es como que echaran a andar el motor, como se suele decir. Nosotros, por ejemplo, imaginaros cuando leemos, aquí tengo lo que dice exactamente el libro de oración común, es un poquito diferente, pero es lo que decimos todas las noches, lo que sería la confesión general que nosotros hacemos todas las noches. Hemos errado, nos hemos apartado de tus caminos como ovejas perdidas, hemos seguido demasiado los designios y deseos de nuestros corazones, hemos transgredido las santas leyes, hemos dejado de hacer las cosas que debíamos hacer y hecho cosas que no debíamos haber hecho. Pero tú, oh Señor, ten piedad de nosotros, absuelve a quienes son penitentes, de acuerdo a tus promesas declaradas a la humanidad en Cristo Jesús nuestro Señor, y danos, oh misericordioso Padre, por tu causa, que de aquí en adelante vivamos una vida piadosa, recta, sobria, para la gloria de tu santo nombre. Fijaros, hacer esto para una confesión general. Pues realmente si tuviéramos que utilizar exactamente estas palabras, a lo mejor no las encontramos. Entonces, esto es la libertad que nos da de poder echar a andar en la oración a través de la oración litúrgica. En segundo lugar, la oración litúrgica nos ayuda a unirnos con la comunión de los santos. Esto realmente cuando lo terminamos de comprender, lo entendemos, realmente es algo maravilloso. Daros cuenta de que esto significa que la empresa a la cual nos hemos metido es más grande que nosotros. Hermanos, la Iglesia universal es enormemente más grande que nuestra propia parroquia, nuestra propia iglesia o nuestra propia denominación. Y esto a veces no lo entendemos. A veces tenemos una vista tan corta de pensar que la iglesia es mi denominación, o mi parroquia o mi iglesia, pero la iglesia es algo mucho más grande. Mientras que
Evidentemente hay quien no estará de acuerdo o sí estará de acuerdo en cuanto a la oración dirigida a los santos. Todos sí podemos estar de acuerdo respecto a la oración con los santos. ¿Qué quiere decir eso? Piensa por un momento que nosotros estamos ofrendando ante el trono de gracia las mismas palabras que han sido oradas por los seguidores del camino durante muchas generaciones. Esto es una cosa que a mí me sobrecoge. La oración litúrgica, hermanos y hermanas, es una oración que han orado antes que nosotros millones de cristianos. Por eso me gusta tanto repetir y repetir y repetir cuando vamos a orar el Padre Nuestro, que es una oración litúrgica. Y yo digo, hermanos, ahora nos unimos en el día de hoy a millones de cristianos que han hecho la misma oración, la oración que nuestro Maestro nos enseñó. Y eso realmente es maravilloso. Pero en ese entender que la Iglesia es mucho más grande de lo que nosotros nos suponemos, nos encontramos también con el no pensar demasiado a menudo que la Iglesia de Cristo no es solamente la Iglesia de los vivos. La Iglesia de Jesucristo está formada por los vivos, pero también por aquellos que durmieron en la amistad con Dios, en aquellos que están en el cielo, en aquellos que están ahora en la compañía de los ángeles. El cuerpo místico de Cristo, que habla nuestra liturgia. Cuando hacemos la Cena del Señor hay un punto que habla de el cuerpo místico de Cristo. ¿Qué es el cuerpo místico de Cristo? Los vivos y todos los que han fallecido en el Señor. Y imaginaros poder orar. Y claro, aquí entraríamos en hablar de cosas realmente misteriosas y que a veces la teología saca conclusiones que convertimos interpretaciones en verdades absolutas. Y aquí hay un problema que tenemos que tener en cuenta. Repito, la teología muchas veces lo que son interpretaciones puramente teológicas personales las convierte en verdades absolutas. Y lo cierto y verdad es que acerca de el más allá, el mundo venidero, como hablan los rabinos judíos, el mundo donde está Cristo sentado a la derecha del Padre, el cielo, no tenemos tanta información. Yo solamente digo algo y yo pienso y digo, si cuando estamos en la tierra oramos por nuestros seres queridos, si cuando Pablo estuvo en la tierra intercedía por los efesios, Padre, doblo mis rodillas ante el Padre para que os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, que alumbre vuestros ojos para que podáis ver cuáles son las riquezas de los santos, cuál es la herencia a la que hemos sido llamados, cuál es la poderosa fuerza que resucitó a Cristo de los muertos y lo levantó y lo sentó a la derecha del Padre. Si Pablo hacía vivo esas oraciones, a mí me queda la duda, estando más cerca de Dios, ¿estará de brazos cruzados o estará siguiendo el ejemplo del Maestro que está sentado a la derecha de Dios Padre intercediendo por nosotros? Ahí me queda la duda, la verdad. La comunión de los santos del que habla el credo. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, que quiere decir universal. Católicos quiere decir universal en griego. Y ahora dice, en la comunión de los santos. Hermanos, la oración litúrgica, repito, nos ayuda a unirnos con la comunión de los santos. Yo me siento unido a toda la Iglesia cuando hago las oraciones que sé que en todo el mundo se están haciendo. Las oraciones litúrgicas nos ayudan, en tercer lugar, a estar apartados de la tentación. Y este es muy curioso, porque vemos mucho de eso en las iglesias. Nos ayudan a estar apartados de la tentación de ser o querer ser espectaculares y de lucirnos. No es indispensable para hacer la oración litúrgica una persona carismática. Las palabras ingeniosas, complicadas, son inútiles. No son necesarias ideas brillantes.
Baste que oremos con las palabras de siempre, con las palabras de todos los días. De esa manera, paulatinamente nos enfocamos más en Dios y menos en las personas o líderes individuales. Hay tantas iglesias que están fundamentadas en sus líderes que por eso, cuando los líderes desaparecen, esas iglesias entran en crisis o también desaparecen. Cuarto, la oración litúrgica nos ayuda a resistir la tentación de una religión privada. Es tan humano que nuestras pequeñas... Es tan humano que nuestras pequeñas... Perdón. Es tan humano que nuestras pequeñas preocupaciones sean el centro de nuestras oraciones. Es decir, orar centrados en nosotros mismos, el egocentrismo de la oración. A través de la liturgia somos llevados constantemente a la vida de la comunidad en su totalidad. Somos constantemente confrontados con la sana doctrina. Somos forzados constantemente a escuchar el susurro del pobre y ver el tumulto de las naciones. Y quinto, final, la oración litúrgica nos ayuda también a evitar una familiaridad que dé lugar al desprecio. La intimidad de la oración debe ser siempre equilibrada por la infinita distancia de las criaturas hacia el Creador. En la Biblia es muy común el ver cómo quienes se encuentran con Dios, curiosamente, caen de cara al suelo como si estuvieran muertos. La formalidad y solemnidad de la liturgia nos ayuda a reconocer que estamos ante la presencia de una verdadera realeza. Puede haber, evidentemente, preocupaciones comprensibles, como por ejemplo, cito algunas y ya voy terminando. Es posible que esta manera de enfocar la oración nos cree una inquietud en las mentes. En una u otra forma, podemos tener todas las preocupaciones que con frecuencia se expresan respecto a la oración sacramental, como por ejemplo, quizás haya oído decir alguna vez, solo están siguiendo los movimientos de quien dirige, todo es pura repetición, realmente no están pensando en lo que oran. La observación en principio es precisa, pero lejos de ser una desventaja, en realidad puede ser un acierto. Es decir, uno de los grandes valores que tiene la oración litúrgica es que se encuentra precisamente en nuestro no tener que pensar. Es decir, esto lo aclaro. Por ejemplo, cuando yo estoy escribiendo algo, estoy todo el tiempo pensando en lo que quiero escribir, en las ideas que quiero poner. Pero si yo me limitara a pensar en el momento de la escritura, en todo momento, por las comas, los verbos, los puntos, las faltas de ortografía, al final no puedo escribir, solo aprendo a escribir. Es lo mismo con la oración. Cuando yo recito las palabras de la oración matutina, cuando se dice, por ejemplo, oh Dios, ven en mi auxilio, Señor, apresúrate a ayudarme, no me estoy preocupando en cómo expreso mi necesidad. Al contrario, estoy en libertad para entrar en lo profundo de mi necesidad, así como a la realidad de los recursos de Dios, que son más profundos todavía. Otra preocupación podemos hablar de ella en cuanto a la relevancia. Algunos piensan las palabras de la liturgia son antiguas, arcaicas. Es verdad. La letanía que hemos leído hace unos días parece algo antiguo, fuera de contexto en el mundo moderno. Sin embargo, hay momentos en la humanidad en que de pronto parece algo moderno. El otro día leíamos la letanía y nos sonaba totalmente pertinente a lo que estamos viviendo ahora mismo, que es algo excepcional. Entonces uno descubre que, claro, la letanía se escribió hace siglos en circunstancias excepcionales. En una circunstancia de normalidad, pues entonces
no le vamos a encontrar el sentido que le encontramos ahora. Ahora, dicho esto, la supuesta desventaja, en gran parte, otra vez, es un acierto. Porque mucho más que no pedir con relevancia es simplemente una tentación de que se necesita vencer. Es decir, las liturgias lo que pretenden, el objetivo que siempre tienen es conservar lo mejor de la devoción cristiana. Y al hacerlo, con frecuencia nos salvan también de seguir lo que sería la última moda, algo muy típico en las iglesias. En los años 70 la moda fue esta, en los 80 aquella, en los 90 lo otro, ahora se habla de no sé qué. La liturgia permanece, vamos a decir, inamovible durante todo ese tiempo. Es verdad que la liturgia cambia también con la modificación del lenguaje, pero no demasiado rápido. Por ejemplo, nosotros, como acabo de mencionar, la liturgia que yo estoy haciendo por las noches, exceptuando algunas palabras, 3 o 4 palabras, sale de este librito que es del año 50. Y bueno, la liturgia cambia, pero muy de tarde en tarde. Otra preocupación se centra en si las formas litúrgicas de la oración, y esto es muy importante, son en realidad aquello de lo que hablaba Jesús de la vana repetición, que Jesús criticó con tanta severidad en Mateo 6, versículo 7. Es una preocupación que no, puede ser válida. Con tristeza, realmente podemos comprobar que puede pasar en la iglesia, realmente. Nos podemos encontrar, por un lado, que nuestro deleite en las finezas literarias puede con facilidad caer en algo así como una especie de fetichismo. La belleza y precisión del servicio de adoración puede sustituir los fervientes anhelos por Dios. Pero claro, esto por supuesto no significa que lo burdo y lo espiritual sean necesariamente inseparables, pero debe mantenernos bien alertas y claros sobre la idolatría de la sofisticación. Con facilidad podemos usar vanas repeticiones, es verdad. Como la Biblia dice, sin el más ligero movimiento en favor de la justicia, la paz y el gozo en el Espíritu Santo. Por último, una última preocupación, está el miedo de que haremos a Jesús prisionero del tabernáculo, como decían los antiguos pietistas. Esta preocupación puede ser aceptable y qué fácil olvidamos el significado de la enseñanza de Jesús a la mujer samaritana cuando dijo: Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Qué fácil podemos caer en la dicotomía sagrado o secular. Qué fácilmente creemos que podemos contener los movimientos del espíritu que siempre sopla de donde quiere. Sin embargo, para tomar con seriedad esta preocupación, no debemos de abstenernos de reconocer esas avenidas especiales de la gracia de Dios en nuestras vidas y en nuestros corazones. La confesión de que el mundo es sacramental no niega el hecho de que Dios ordenó sacramentos particulares para impartir su misericordia. Decía el predicador de Nueva Inglaterra del siglo XVIII, Jonathan Edwards, que Dios es un Dios de sentido. Y estaba en lo cierto, y parte de nuestro crecimiento espiritual viene con el entendimiento y la apertura a estos medios de gracia. Esta es la labor hacia la que tenemos que enfocar nuestra atención. Mañana vamos a seguir con la segunda parte, porque queda todavía bastante. Queremos hablar del sacramento de la palabra, queremos hablar de la oración corporal, de los salmos. Y mañana continuaremos, hermanos y hermanas, con esta enseñanza acerca de la oración litúrgica. En el internet podemos descargarnos oraciones litúrgicas. Si algún hermano quiere que yo le envíe el PDF al correo electrónico de la oración que hacemos nosotros todos los días, que cambiamos dependiendo del tiempo litúrgico, lógicamente,
pues yo te la puedo enviar y así cuando estamos orando por la noche tú nos puedes seguir con el PDF delante y ves que todo tiene un sentido. La oración litúrgica, hermano, es una manera también de conectarnos con Dios y podemos hacer las dos cosas. Podemos tener ese tiempo de oración litúrgica, pero también un tiempo de oración espontánea. Nosotros en nuestros oficios de Santa Comunión tenemos la posibilidad de hacer también oraciones espontáneas. Tenemos lo que es la liturgia y luego procuramos, en la medida de lo posible, tener un momento de quietud justo después de escuchar la reflexión de la palabra, un momento de silencio y justo también después de haber tomado el cuerpo y la sangre de Jesús también procuramos tener o un tiempo de alabanza y de adoración, pero siempre enfocado al recogimiento, a la adoración o incluso un tiempo también de silencio. Así que combinamos diferentes tipos de oraciones en el mismo servicio o el mismo culto. Y esta noche vamos a hacer uso de esto que estamos enseñando, de la liturgia. Y vamos a orar, recordar que estamos en preparación del día domingo de Pentecostés y vamos a hacer la oración, en primer lugar, la oración de el llamado al Espíritu Santo. Se llama en latín el Veni Creator, que lo tenemos aquí, una de las traducciones, hay varias traducciones, no todas son exactamente iguales, pero aquí tenemos una traducción en español y vamos a orarla. Esta oración es tradicional hacerla cantada, que es mucho más bonito, en latín, como un canto gregoriano, cuando se va a ordenar a un diácono o a un presbítero, en una ceremonia de ordenación y por supuesto también de un obispo. Se relaciona mucho con las ceremonias de ordenación, pero nosotros en preparación al día de Pentecostés podemos orarla todos juntos. Dice así: ven Espíritu Creador, visita las almas de tus fieles, llena con tu divina gracia los corazones que creaste. Tú, a quien llamamos Paráclito, don de Dios Altísimo, fuente viva, fuego, caridad y espiritual unción. Tú derramas sobre nosotros los 7 dones. Tú, dedo de la diestra del Padre. Tú, fiel promesa del Padre que inspira nuestras palabras. Ilumina nuestro sentido, infunde tu amor en nuestros corazones y con tu perpetuo auxilio fortalece la debilidad de nuestro cuerpo. Aleja de nosotros al enemigo, danos pronto la paz, sé nuestro director y nuestro guía para que evitemos todo mal. Por ti conozcamos al Padre, al Hijo revélanos también. Creamos en ti su Espíritu por los siglos de los siglos. Gloria a Dios Padre y al Hijo que resucitó y al Espíritu Consolador por los siglos de los siglos. Amén. Y bien, después de haber hecho esta oración, hermanos, vamos a hacer todos juntos en armonía, en unidad, uniéndonos a millones de cristianos del mundo, la oración que nuestro Divino Maestro nos enseñó a orar. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro danos de cada día y perdónanos nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Amén. Líbranos del mal y confírmanos en tu temor con toda obra buena, oh Trinidad, Dios nuestro, que eres bendito y vives y gobiernas todas las cosas por los siglos de los siglos. Amén. Señor, muéstranos tu misericordia y danos tu salud. Llena a tus ministros de virtudes y da alegría a tu pueblo escogido. Acuérdate siempre de esta congregación que tú has poseído desde el principio. Oh Dios, purifica nuestros corazones y no quite de nosotros tu Santo Espíritu. Por la tarde, de mañana y al mediodía, justo es, oh Señor, que te alabemos. Señor Dios omnipotente, que de la tarde, la mañana y el mediodía has hecho un día solo y has mandado al sol que conozca su ocaso, abre, te rogamos, las tinieblas de nuestros corazones y brillando tú en ellos, te conozcamos como Dios verdadero y luz eterna. Amén. Por tu misericordia, oh Dios nuestro, que eres bendito y vives y gobiernas todas las cosas por los siglos de los siglos. Amén. Padre, en esta noche pedimos también por tu Hijo, José Martín. Pon, Señor, tu mano sanadora por el poder de tu Espíritu Santo sobre él, que pueda
Señor, ser restablecida por completo su salud. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos y hermanas, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor, terminemos con paz. Gracias sean dadas a Dios. Amén. Y la paz que al subir a los cielos dejó Jesús a sus discípulos sea siempre con vosotros en toda su plenitud. Y la bendición de Dios el Padre Omnipotente y del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre vosotros y more en vosotros eternamente. Amén. Bien, hermanos, pues quedamos así despedidos en esta noche y mañana, Dios mediante, estaremos viendo la segunda parte muy interesante de esta oración sacramental, oración litúrgica, de la que de verdad podemos aprender mucho si la ponemos en práctica. Que el Señor os bendiga y mañana estaremos aprendiendo más cosas. Amén. Hasta mañana.